Hola a todos, ¿cómo estáis? Es un placer de nuevo estar aquí con vosotros con un vídeo más en el que vamos a hablar de la actualidad, de las elecciones de Estados Unidos, del candidato que ha ganado estas elecciones, de Donald Trump, de cómo va a ser su presidencia, según lo que sabemos acerca de los análisis, la información transmitida, y también, por supuesto, de cómo le va a afectar a España y la percepción que se tiene de este candidato. Me he decidido hacer este vídeo porque he visto mucho ruido, he visto muchos mensajes muy contradictorios, muchos mensajes pues muy viscerales y sinceramente quería aportar un granito de arena a un análisis más concienzudo, más calmado sobre esa situación. Así que bueno, ya te digo de primera entrada que si lo que esperas es algo de bandera, que si lo que esperas es algo corto, con hits, titulares, puedes ahora mismo dar al pausa y saltar de otro vídeo porque esto no es para este tipo de contenido. Bien, dicho esto, también os recomiendo que si queréis informaros acerca de esta cuestión, si queréis saber mucho más, no os quedéis aquí. Coged y ved más vídeos, ved más titulares, más completos, por supuesto, noticias, etcétera, porque lo que yo tengo es una información también que es parcial y que, por supuesto, no es la totalidad de esta situación. Y en tercer lugar, algo que también me parece muy importante a la hora de transmitir información. Yo, aunque aspire a tener una neutralidad, aunque aspire a tener una objetividad, soy, estoy consciente de que seguramente no la tengo al 100%, ¿no? Por eso os transmito incluso hasta mi propio pensamiento, ¿no? De cara a enfocar esta cuestión. Yo soy una persona que se ubica en el ámbito del centro derecha y, bueno, quizás esto me pueda condicionar en mis pensamientos, en mis análisis, como a cualquiera que hace un análisis le puede condicionar también su propio pensamiento. Así que por mi parte os lo transmito y bueno, ya sabéis un poco también de qué pie cojeo y cuáles a lo mejor pueden ser mis debilidades. Dicho esto, ¿qué cuestiones vamos a ver entonces del tema de Trump en el día de hoy? Básicamente tres. Una, vamos a analizar un poco el movimiento que está detrás de él, su ideología. En segundo lugar, qué es lo que va a hacer en la presidencia, qué es lo que puede hacer en la presidencia. Y en tercer lugar, su relación con España y cómo le puede afectar a España y cómo se ha visto Trump y lo que tiene que ver con su movimiento en España. En cuanto a la ideología, bien, hay que tener muy claro que Donald Trump, si bien tiene muchas semejanzas y por supuesto es el candidato republicano, no es la persona, no es una persona que podamos identificar plenamente con lo que ha sido el republicanismo en Estados Unidos. De hecho, diversos estudios aplican o denominan al movimiento de Trump como el movimiento MAGA, es decir, el movimiento de Make America Great Again. Es un movimiento que obviamente tiene tintes y sale y está en el entorno, por supuesto, y perdura, y de hecho es donde toma su carta también de presentación con Trump, el candidato del Partido Republicano, pero es un movimiento que va mucho más allá. Es un movimiento de varias personas que tienen que ver, por supuesto, y tienen en su líder a Trump, que surge más o menos en su campaña presidencial, en la primera en torno a 2016, con el lema de Make America Great Again, que hagamos que Estados Unidos se haga grande otra vez. ¿Y por qué? Porque se funda sobre la creencia de que Estados Unidos fue un país muy grande, pero que ha perdido ese estatus, sobre todo debido a la influencia extranjera, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, ¿no? Es decir, dentro de sus fronteras por la inmigración y fuera de ellas por la globalización. Por eso, siempre el lema de los que están en Make America Great Again es America First, es decir, los americanos primero. Dicho esto, podemos entender muchas de sus políticas, muchas de sus reafirmaciones, como un acento muy importante en las cuestiones de la inmigración, como un acento muy importante también en las cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos primero, temas proteccionistas, mayor, por ejemplo, exigencia de otros países que también están dentro de este ámbito del mundo global, aranceles, etcétera, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que están en torno a este movimiento es que tiene una relación, por ejemplo, muy antagónica con los medios de comunicación tradicionales. Y eso también tiene mucho que ver con el momento en el que sale este movimiento del Make America Great Again, ¿no? Como un movimiento en el cual es obviamente hijo y heredero del siglo XXI, es un movimiento hijo de las redes sociales que piensa que esos medios de comunicación tradicionales mantienen todo lo que es el establishment y se nutre por otro tipo de redes, por ejemplo por Twitter, y en ciertos casos, bueno, pues eso sí que es verdad
que ha venido también a la cuestión de la divulgación de ciertas noticias falsas, conspiraciones y tal. La verdad es que desde mi punto de vista esto no es una cuestión que tengamos que ver como causa del movimiento del Make America Great Again o como culpabilizar a este movimiento. Tenemos que ver también lo que es la propia crisis del modelo de comunicación tradicional con las redes sociales y por supuesto también la propia crisis de las instituciones, la propia falta de legitimación en ciertos casos de las instituciones y cómo también lo que ellos han llamado ese propio establishment a veces ha deslegitimado las instituciones, lo que ha hecho creer estos nidos de conspiración, otras cuestiones más, pues, con no tan cierto grado de veracidad, ¿no? Pero bueno, en resumen, además de estos temas, básicamente lo que ha diferenciado, y para que lo tengáis más en cuenta, lo que diferencia a este movimiento de, por ejemplo, lo que ha sido la candidatura de Trump y lo que ha sido la candidatura de Harris, pues sobre todo, pues lo vemos en varias cosas, ¿no? El papel de las armas en la sociedad, el tema de las cuestiones raciales, el legado de la esclavitud, el tema de la inmigración, cuestiones de identidad de género, si la sociedad debería priorizar el matrimonio y tener hijos, por ejemplo, el tema de que los republicanos, es cierto que durante décadas han expresado mayoritariamente una preferencia por un gobierno más pequeño y esto también se ve en el movimiento de Make America Great Again, a diferencia de los demócratas. Y bueno, en ese sentido también, luego hay otras cuestiones, como por ejemplo el papel en la cobertura sanitaria, que es más o menos similar en todos ellos, y luego también que la gran mayoría de estos movimientos o candidatos, por ejemplo, quiere también, se opone a reducir cualquier beneficio que sean cuestiones de seguridad social, ¿no? Por las proclamas, por las ciertas declaraciones que ha hecho Donald Trump, ha habido muchas personas que le han declarado como fascista, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que no entra en esa consideración, ¿de acuerdo? Respecto, porque creo que son dos cosas bastante distintas. Creo que no se puede coger eh, lo que sería pues, la parte por el todo, ¿no? Y en ese sentido, respecto a que haya podido tener ciertos rasgos, pues, autoritarios y demás, de diversos estudios y diversos académicos, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió, por ejemplo, a finales de 2020, el tema del Capitolio de 2021, siempre suelen señalar a Trump como una persona más sin ideología que se aprovecha de todo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, lo cual no entroncaría muy bien con lo que es el propio fascismo, los fascismos de principios del siglo XX. Pero bueno, hay básicamente unas pequeñas definiciones acerca de este movimiento. En segundo lugar, ¿qué supone la victoria de Trump y cómo va a ser su mandato? Bueno, pues en este sentido, y antes de empezar a analizar cada una de las cuestiones que podemos determinar acerca de este mandato, quiero señalar una cosa. En Trump hay que ver una diferencia entre lo que él dice y entre lo que luego va a hacer. Ahora estoy focalizando en Trump, lo podemos ver desgraciadamente también en otros muchos políticos del resto del mundo, ¿no? Pero esto es importante que lo tengáis en cuenta, es decir, se vio en el primer mandato de 2016. Hay muchas cosas que Trump pues promovió o sostuvo, que fueron unos de sus grandes eslóganes en la campaña que luego no hizo en ese primer mandato, ¿no? Por ejemplo, para que lo sepáis, la deportación de todos los inmigrantes ilegales, que fue como uno de sus grandes eslóganes en 2016. Pues lo vimos que a medida que se acercaba el día de las elecciones, esa postura comenzó a suavizarse pues ligeramente, ¿no? Y luego, después de las elecciones, no me acuerdo que lo redujo a unos 2 o 3 millones de deportaciones de personas, que decían que eran solo a los criminales, los que tienen antecedentes penales, a los miembros de pandillas, a traficantes de drogas, ¿de acuerdo? Fijaros, para que sepáis un dato, y cuando hablemos de las deportaciones o de esta cuestión, en el año 2019, ¿vale? Las deportaciones fueron menores que en el año 2012, cuando Obama estaba en el poder. O sea, para que tengáis un poco en cuenta esto, ¿no? De que hay ciertas cuestiones que plantea Trump en las campañas que yo creo que también las hace para abrazar a lo mejor más a ese electorado que quizás sí que puede apoyar más esto de una forma más dura, ¿no? Y luego él también es un poco más pragmático, ve que también eso le puede ir en contra, que no lo puede hacer, y luego también que se enfrenta, ¿no? con ciertas cuestiones legales, ¿no? Y luego, en segundo lugar,
cuando muchas veces se han opuesto ciertos temas de Trump por ejemplo, versus los demócratas, a ver quién ha sido así más, fijaros el tema de Obama, ¿eh? Obama deportó más personas que Trump. Pero bueno, vamos a ver unas pequeñas líneas en torno a cómo puede ser su mandato, ¿no? Por ejemplo, en economía, lo que quiere es acabar con la inflación y que Estados Unidos vuelva a ser asequible, ¿no? Eso, ¿cómo lo quiere hacer? Pues quiere abrir áreas como el desierto del Ártico, a la perforación petrolífera, lo que según él va a reducir los costes de energía. Hay mucha gente que es escéptica. Por ejemplo, dice que va a reducir los costos de la vivienda, otra vez con la inmigración, impidiendo que algunos inmigrantes indocumentados obtengan hipotecas y deportando a otros. En el tema de los impuestos dice que quiere también recortar impuestos. Por ejemplo, los recortes que ya promulgó en 2017, pues que van a expirar el año próximo, lo quiere recortar. En el tema del comercio, pues lo que quiere hacer es, bueno, él puso fin a la era del comercio libre en Estados Unidos. Es cierto que Joe Biden mantuvo también en gran medida esos aranceles, por ejemplo, las importaciones chinas, e incluso los amplió, o sea, para que lo sepáis, pero bueno, esta vez ha propuesto más aranceles, en torno al 10 o al 20% sobre la mayoría de los productos extranjeros y sobre todo con China, ¿no? Como uno de sus rivales con un 60%, ¿no? Para promover a los fabricantes locales. En cuanto a la inmigración, volviendo a este tema, pues él ha prometido sellar la frontera, complementando el muro, aumentando la seguridad, deportaciones masivas. Luego tenemos a su candidato a vicepresidente, que dijo que van a expulsar a como 1 millón de personas. Bueno, cosa que muchos expertos, por ejemplo, dijeron a la BBC que eso no iba a ser así, ¿no? Y luego que eso iba a ir en contra del crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, que una medida estrella para Trump es que los hijos de residentes indocumentados ya no serían elegibles para la ciudadanía, ¿vale? Lo cual sí que también se enfrentaría a otros obstáculos legales. Bueno, la ayuda también de los cuerpos militares, de la Guardia Nacional, etcétera. Prohibir a personas que vengan de Gaza, Libia, Somalia, Siria, Yemen, todas estas cosas, ¿no? En cuanto al aborto, un tema importante, Trump lo que ha señalado es que los estados deberían tener libertad para decidir sus propias leyes sobre el aborto. Él ha criticado la prohibición de 6 semanas de embarazo en Florida, pero también dijo que se iba a oponer a una medida electoral en el estado que estableciera el derecho al aborto, ¿no? Y también dijo que durante el debate presidencial que no firmaría una ley que prohibiría o prohibiese el aborto a nivel nacional, ¿no? Voy a dejar los 2 temas más interesantes quizás para el final, o 3, como puede ser Ucrania, OTAN, Israel, Gaza y el clima. Pero bueno, para que sepáis que otros temas como es la salud, las armas y demás, pues en el tema de la salud pública dijo que no iba a recortar el Medicare, que es bastante importante, ¿no? Que no lo iba a socavar, es decir, que, bueno, aunque lo haya criticado. En las armas se ha posicionado otra vez como defensor de la segunda enmienda y prometió en un evento patrocinado por la Asociación del Rifle en febrero deshacer las restricciones a las armas de la era Biden. Una cosa muy interesante, por ejemplo, en cuanto al fentanilo y a los opioides, dice que iba a hacer un embargo naval a todos los cárteles, designarles como organizaciones terroristas, o sea, bueno, una política de castigo contra todos ellos, incluso favorecer la aplicación de pena de muerte a muchos de ellos. Y bueno, en cuanto a los temas más interesantes, bueno, un tema también con China, también dice que cree que, aparte de esos aranceles que les va a imponer, pues dice que piensa que Taiwán va a ser invadido por China, lo cual, bueno, no solo lo piensa él. Pero bueno, en cuanto a los últimos 3 temas, como son el clima, la cuestión de Oriente Medio y el tema de Ucrania y la OTAN, pues en el tema del clima, bueno, él quiere, y bueno, él ya eliminó en el primer mandato muchas protecciones ambientales, los límites de dióxido de carbono, quiere otra vez promover, o sea, reducir estas regulaciones para ayudar, obviamente, a la industria automovilística estadounidense. Bueno, atacar a toda la industria automovilística de los coches eléctricos, en contra de los parques eólicos, bueno, que va a abandonar otra vez el Acuerdo Climático de París, todos estos temas, ¿no? Tras todos los litigios de los ambientalistas. Sobre Ucrania y la OTAN, bueno, pues dice, él quiere favorecer un acuerdo con Rusia, él es ahora un alto el fuego, él ha dicho en varias ocasiones que que firmaría, o sea, que él podría lograr que se firmase un acuerdo en 24 horas, pero bueno, cosa que parece hasta los propios rusos
han dicho que es bastante difícil. También ha dicho que va a detener el flujo de dinero a Ucrania, lo cual, bueno, Biden aprobó una cantidad que en torno a 60.000 millones de dólares en abril. Y bueno, lo que sí que es cierto es que tiene una política exterior, pues, de esa tendencia republicana, no aislacionista, y bueno, quitar a Estados Unidos de los conflictos del mundo. Veremos a ver cómo lo hace, ¿no? También por ello, por supuesto, pues quiere que los países que no alcancen el 2% del PIB, por ejemplo en la OTAN, que no tengan la protección en esa membresía, ¿no? O sea, quiere que se incremente el gasto del PIB militar, ¿no? Y por último, en cuanto al conflicto Oriente Medio, ¿no? Que es lo que también más he visto, la verdad es que no tenemos muy claro lo que va a hacer. De hecho, muchas personas en el ámbito pro-palestino, digamos, que nunca me gustan estas palabras de pro-palestino, pro-israelí, pero no ven con tan malos ojos a Trump, ¿eh? Sobre todo, no es que no ven con tan malos ojos a Trump, es que a Biden le han visto fatal y que no ha hecho nada, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, Trump es verdad que ha condenado los ataques de Hamas en contra de las acampadas, por ejemplo, de las universidades, pero también ha criticado a Israel, cómo ha llevado la guerra, ha criticado a Netanyahu, él ha dicho que no hubiera habido guerra si hubiera estado él. eh, no sé, dice que también Israel tiene que ver con el problema en Gaza, pero bueno, también por otra parte, eso, pues sí que ha protegido a Israel, no ha calificado como ilegal los asentamientos. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. La verdad es que es una gran incógnita. Yo es el tema que más sé, que más controlo y el que más incógnitas que tengo, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a la cuestión de España, pues es interesante, es decir, en primer lugar, la percepción que tiene España, que tenemos los españoles de Trump, ¿no? España, hay un informe que hizo el Instituto Franklin, que hace cada año, sobre la percepción de las relaciones especiales de Estados Unidos, ¿no? Tema percepciones y tal. Y fijaros que son cosas importantes, ¿no? Es decir, en España únicamente los votantes de Vox son los que ven con buenos ojos a Trump, pero estos votantes no. Sobre todo los del PSOE, los que peor le ven, y luego los del PP y los de Sumar, pues más o menos hay parecido, ¿no? Eh, Otro estudio que hizo el Pew Research Center, uno de los grandes centros estadounidenses, también señala que los europeos más trampistas eran los votantes de Vox, ¿no? Y yo creo que la percepción de todo lo que es el trampismo, quizás el movimiento MAGA, ¿no? Y toda la figura de Trump, en España siempre se ha tenido muy en cuenta por cómo se ha visto a Vox. Porque como Vox ha hecho un esfuerzo muy importante, pues de ir a las convenciones republicanas, pues por ejemplo en su momento con la campaña de Trump que luego salió Steve Bannon. Es decir, el tema de hacer España grande otra vez, o sea, que se ha querido unir mucho a todo lo de Trump, ¿no? El construir, pues igual que Trump muro en México, pues muro en Melilla y Ceuta, ¿no? Entonces, pues yo creo que con los ojos con los que se ha visto a Trump en España, pues las personas han puesto las gafas con los que han visto a Vox, ¿no? O sea, lo han interpretado básicamente de la misma manera, ¿no? Y eso ha sido también por lo que Vox se ha querido aparecer a Trump, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que sería básicamente. Y bueno, luego en último lugar, sobre las relaciones de España a Estados Unidos con el tema de Trump, pues bueno, creo que nos puede afectar en tres cosas. La primera, el tema, por supuesto, de defensa, es decir, de la OTAN. España gasta un 1,28% y Trump pone ese tema al 2%, somos los que menos gastamos. Eh, es decir, también está la cuestión de que si se va a pedir más, obviamente no lo van a gastar los países de Europa del Este, que están peor que nosotros, sino bueno, en ciertos casos, pero bueno, algunos sobre todo sí que tienen economías más débiles, los vamos a tener que gastar nosotros, ¿no? Y bueno, ese es uno de los temas. El segundo, el tema de la política arancelaria, pues bueno, es que eso puede provocar, o sea, no ya solo de Estados Unidos, sino que se puede provocar una guerra comercial por contra, y es que tenemos que tener en cuenta que en los últimos años, pues, es decir, buena parte del excedente, es el comportamiento de la economía española, es que se ha basado en un fenómeno muy peculiar, es decir, que es una reducción del déficit de nuestra balanza comercial. Es decir, en España, que es un país que tradicionalmente importa más de lo que exporta, ha reducido mucho la diferencia en ese ámbito en los últimos años. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ya nos afectó en el primer mandato con el tema de la industria del olivar, pero bueno. Y en último lugar con la política migratoria, es decir, Trump que ha sido muy restrictivo siempre en este sentido, y bueno, pues muchos españoles pueden verse afectados en su programación, tanto ciudadanos españoles que iban allí
como aquellos que tienen como objetivo trabajar o estudiar en el futuro, ¿no? Que pueden afectar pues, ese flujo de estudiantes y los intercambios académicos que existen hoy en día. Así que nada más, espero con esto, en estos 20 minutos, haber resumido todas estas cuestiones. Encantadísimo de recibir todos los comentarios, críticas, sugerencias que queráis. Y os espero, seguimos ahí con las redes. Os deseo todo lo mejor y un placer haber compartido lo que he podido resumir de esto de Trump con vosotros. Muchas gracias y buenas noches.